acompaña Carlos Rivas, él es agregado comercial de Chile en Panamá. Buenos días, bienvenido a la edición matutina de Next Noticias. Vamos a hablar un poco acerca de esa cena maridaje que se realiza para fiestas de fin de año. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Encantado, la verdad, José Luis, de poder estar con ustedes. Espero que ya todos estén preparando este menú, esta cena de Navidad. Y bueno, vamos a hablar un poco de vinos chilenos, cuáles son algunas recomendaciones que nosotros podemos hacer. Y va a depender al final del menú que cada familia prepare. Conversábamos antes de iniciar la entrevista, por supuesto las tradiciones son completamente distintas en Panamá y en Chile. Por ejemplo, ¿qué se hace en Chile para fiestas de fin de año, fiestas de Navidad y Año Nuevo? Bueno, va a depender mucho ustedes saben que Chile es muy largo, entonces en el norte consumen quizás otro tipo de cosas, pero la gran parte de la familia como que le gusta mucho la carne a la parrilla, a fuego lento, no sé, una rica picaña, por ejemplo, que empiezas a cocinarlo con 2 horas por lo menos. Y ahí va, si comes pescado, si comes salmón, ahí va a depender un poco con qué quieres tomarlo, con qué quieres maridarlo, con un vino blanco, un vino tinto, y ahí vamos aperturando qué vinos blancos podemos tomar, cuáles son los blends de blanco, o qué tinto, va a depender mucho de la carne. O sea, la verdad es que el mundo del vino y la comida se complementan de tal manera que permite que la gente pueda ser creativa también, porque estábamos hablando de tradiciones, pero la gente está cada vez un poquito más innovadora, quiere probar cosas distintas y yo creo que por ahí también va el camino. ¿Qué nos recomienda? Por ejemplo, hay veces que no nos gusta un vino blanco, nos gusta un vino tinto, pero no va con la comida que estamos haciendo. ¿Cuál es lo recomendable de tomar o hacer la diferencia al momento de elegir un vino blanco a un vino tinto? Bueno, normalmente la tradición dice que tú combinas el vino tinto con carnes, y ahí tiene que ver un poco con que son carnes quizás un poco con más grasa. Por ejemplo, un Cabernet Sauvignon entra perfecto. Si quizás son carnes más magras, con menos cantidad de grasa y más sabor, más delgada, puedes tomar un Carmener, un Merlot. Y lo que está muy de moda también, que son estos blends o estos ensamblajes de cepas, tinta, Carmener, Merlot, Cabernet, etcétera. Va a depender del paladar de cada uno, pero a mí me encanta el Carmener, por ejemplo, una cepa insignia de Chile, que recuerden que está desaparecida por mucho tiempo, se había dado por extinta y vuelve a aparecer en Chile. Es una cepa muy particular, muy liviana, que le gusta mucho a las damas, y a la gente que tiene quizá un paladar de vinos más dulces o vinos más frescos, por decirle de una manera. Y la verdad es que a mí me gusta mucho el blanco, comenzar con un rico blanco bien frío, espectacular. Es muy similar a un espumante que también le gusta mucho a la gente joven en general. Por tradición, por supuesto, se toma más vino en Año Nuevo que en Navidad. Pero, por ejemplo, ¿eso ha ido variando a lo largo de los años? Absolutamente. Bueno, nosotros tenemos un poco de data del consumo de vino en Panamá, y hoy día estamos muy sorprendidos porque cada vez la gente joven empieza desde los 20 años a probar algunos vinos. Y la verdad es que, no sé, yo tengo 40 años, en mis 20 muy difícil que alguien empezara a tomar vino. Entonces, eso ha abierto una gran variedad o una gran oportunidad de empezar a educar en el mundo del vino. Por eso cada vez en Panamá tenemos más vinotecas. Por ejemplo, está Cuvée o Eno Wines, que tiene 2 vinotecas donde tú vas y puedes tomar una clase de cómo poder apreciar mejor un vino que fue puesto en barrica hace 10 años, hace 5 años. ¿Cuáles son los sabores, los aromas? ¿Cómo podemos desarrollar la habilidad para poder percibir todo ese trabajo que al final hacen los viñateros en el mundo? Hay muchas personas que dicen, no, este vino es malo porque está muy amargo, pero no saben que es su textura. Claro, es que hay gente que le gustan vinos más complejos, que le llaman, Sí. que tú ahí normalmente necesitas un aireador, que es una estructura, ¿cierto?, de vidrio, que tú permites, das vuelta el vino ahí, lo vacías, y le permites que tome aire. Cuando entra aire o oxígeno al vino, empieza a mostrarse. Siempre le llaman los sommeliers y dicen, mira, se acaba de mostrar el vino. Y ahí empiezas tú a percibir los aromas. O sea, yo recomiendo particularmente, te sirves una copa de vino, le das un poco unas vueltas tradicionales, ¿cierto?, de los sommeliers, y empiezas a percibir cómo aparecen algunos sabores o algunos olores como cereza, frutos secos,
hay que desarrollar la habilidad, no es como que tú puedas solamente, hay que tomar mucho más vino para poder desarrollar esa habilidad, así que esa es la invitación en esta Navidad y si puedes preferir un vino chileno, nosotros muy felices. Chile es un país muy conocido por los vinos, pero han tenido en los últimos años también mucha competencia del área norte del mundo. Sí. ¿Cómo lo están viendo ustedes? La verdad es que, bueno, forma parte de varias industrias. Nosotros a ese mundo le llamamos como que los nuevos vinos, los vinos jóvenes, que son los vinos australianos, los vinos argentinos, los vinos chilenos, portugués, etc. Hay mucha diferencia a la hora de producir un vino. Principalmente los europeos en general hablan de que muy orgullosos de su tierra, lo que les da la tierra, y ese es el vino que se cultivó. En Chile, por lo menos, o en el sur del mundo, me atrevo a señalarlo, es un poquito más al clientelismo. ¿Cómo le gusta a la gente el vino? ¿Cómo le gustan los sabores? Entonces se empieza a modificar un poco la industria de la construcción de vino en general en base a cómo le gusta al cliente. Por ejemplo, aparecen nuevas cepas que hoy día podemos escuchar un poco más constantemente, que son el Pinot Noir, que es un vino mucho más dulce, por decirlo de una manera muy simple, que es mucho más complejo que la palabra dulce, pero aparecen estas cepas nuevas y la verdad es que, sobre todo cuando aparecen estos blends también, que a la gente ahora le gusta mucho, que es 75% Carmener, 10%, etcétera, etcétera. Idealmente ese vino tú lo tienes que dejar que se oxigene un poco para poder percibir, dale 5 minutos y después te lo tomas y lo pruebas. Y ahí vamos. Hay quienes dicen que el vino sirve para tema de salud. ¿Qué hay de cierto en esto, Carlos? Esperemos que esos datos Depende sean así. cómo que tome también, ¿no? Una Absolutamente. copa de vino al día, dice, antes de dormir. Dicen que hace muy bien una copa de vino al día. Por supuesto que tiene el vino, la uva en general, tiene muchos antioxidantes, eso ayuda a permanecer más jóvenes, así que la invitación es a beber vino. Pero vino como tinto. moderación, ¿no? Siempre con moderación, sobre todo si van a salir a manejar en noche o van a ver gente, eviten consumir alcohol. Yo creo que esa es una invitación también. Tenemos que cuidar a los nuestros, a nuestra familia, así que la idea es estar en casa, estar con los nuestros, pasar un rico momento, tomar ricos vinos, blancos, tintos y bueno, ¿por qué no también después terminar con un rico ron panameño? Gracias, Carlos Muchas Rivas, gracias, agregado comercial de Chile en Panamá, por supuesto, por darnos detalles de lo que usted puede consumir acerca de los vinos para estas fiestas de fin de año. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti.